Viemos para mais tutorial do alimento Llegamos a diário un tutorial da más del série alimento Palavra da diario, Vida, de la serie La Palabra de la Vida, la comunión de la vida y piedras preciosas para la edificación, libro número 3. El título de este volumen es Escoja la vida. Y el título, el título de esta semana número 1 que vamos a hablar ahora es Dar nuestra vida por los hermanos. Aquí, ya en el día lunes, tiene como subtítulo La vida divina siendo gestada en nosotros. El tema de esta semana es dar la vida por los hermanos. Aquí dice, la vida divina está siendo gestada en nosotros por la palabra de la verdad. Y cuando esta vida esté totalmente crecida, el reino de los cielos se manifestará y el reino de Satanás será destruido. Nosotros tenemos la opción hoy de escoger entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y el camino para la bendición es oír atentamente el hablar del Señor. Por tanto, este es el tema que vamos a abordar en esta semana. Gracias al Señor que hoy el Señor restauró la palabra profética. Y esta palabra profética nos da la voz de comando. Y esta voz de comando nos trae la comunión de la vida y nos capacita a amar. De hecho, a los hermanos y cumplir la voluntad de Dios. Por fin, lo que seremos en el futuro será manifestado. Gracias al Señor que una vez que nosotros creímos en el Señor Jesús, esta vida entre nosotros, como dice en Juan, en el Evangelio de Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el día que nosotros creímos en el Señor, creímos en la palabra del Señor, entonces fue gestado el Hijo de Dios dentro de nosotros. Y el capítulo 3, versículo 6 de Juan también dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y después, primera de Juan 3:12 dice, ahora, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gracias al Señor que nosotros creemos en la palabra y la salvación llegó hasta nosotros por la fe. Recibimos al Señor Jesucristo. Él fue engendrado dentro de nosotros por la palabra de la verdad. Pero esto no basta. Esta vida necesita ser manifestada. Y para manifestar esta vida, este Cristo que fue engendrado dentro de nosotros necesita crecer hasta que dé un día a la luz Cristo. En Gálatas, Pablo dice, sufro nuevamente los dolores de parto por vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, esto nos habla muy bien que nosotros estamos gestando esta vida divina dentro de nosotros. Es como si fuese una mujer embarazada. Y también aquí nosotros vemos en Gálatas 2:20, no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Y este vivir que tengo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces aquí no es más yo quien vive. Por este primer yo, el viejo hombre, ya no vive más, pero quien vive en mí es, mas Cristo es quien vive en mí. El viejo yo fue cambiado por Cristo, y este vivir que ahora tengo en la carne, lo vivo por la fe.
en el Hijo de Dios. Ya no vivo más en la carne, sino que vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias al Señor. Dios creó al hombre del polvo de la tierra y lo colocó en este mundo tridimensional por el tiempo y el espacio para engendrar un nuevo hombre a partir del viejo hombre. Es una nueva creación, creado según Dios, con su naturaleza y sin pecado. Entonces aquí Dios quiere crear dentro de la vieja creación una nueva creación. Dentro del viejo hombre, un nuevo hombre. Entonces, como dice Efesios 4:24, y revestíos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. También podemos traducir como en justicia y santidad procedentes de la verdad. Dios colocó una semilla de vida divina dentro del viejo hombre. Esta semilla está siendo gestada, está creciendo por medio de la comunión de la vida. Cuanto más la semilla divina crece, más el viejo hombre disminuye. Esta semilla transforma nuestra personalidad. A medida que el nuevo hombre crece y puedo alimentarme de la verdad, paso a hacer de él cada vez más espacio en mi persona, hasta que un nuevo yo sea formado con la personalidad superior de Cristo. Esto es extraordinario. En primera de Juan 3, 11 y 12 también dice: el mensaje que oíste desde el principio es que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y asesinó a su hermano. ¿Por qué lo asesinó? Porque sus obras eran malas y la de sus hermanos justa. Entonces aquí nos muestra, hermanos, que el mandamiento del Señor para nosotros es que nos amemos unos a los otros. ¿Pero cómo amarnos unos a los otros? Gracias a Dios que por la palabra de la verdad recibimos la vida y la naturaleza de Dios. Esta vida tiene como esencia el amor. La naturaleza de Dios es el amor. Entonces, cuando se manifiesta la vida, lo que manifiesta es el amor. Gracias al Señor. Vamos al día martes, comentar un poco el día martes. El día martes habla del ambicioso Lucifer. Se torna el maligno. Entonces, este maligno se refiere a Lucifer, al mismo Lucifer, porque él se tornó Satanás, que significa adversario de Dios. Él entonces quería en verdad sentarse en el trono para estar al lado de Dios. Él se sentía muy capaz para hacer intermediación entre Dios y la creación de Dios. Pero él no sabía que Dios ya había escogido a su Hijo para este papel. Él sería heredero de todas las cosas. Y Hebreos capítulo 1:2 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero. Miren, Dios no quiso a Lucifer, sino que Dios quiso a su propio Hijo y lo constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo. Sabemos cómo el hombre cómo el pecado y la muerte entraron en el hombre. Esto está en Romanos 5:12, que habla que el pecado y la muerte entraron por un solo hombre. Por el hecho de injusticia de un solo hombre, entró el pecado y la muerte. Entonces, esto se refiere a Satanás. Pero el principio de nuestro Señor Jesús está en Filipenses 2:5 al 9.
Él era igual a Dios, pero él no se aferró como siendo igual a Dios, sino que él se humilló, se vació, tomó la forma de un hombre y hasta una forma de siervo. Este es nuestro Dios. Por eso que Él es digno de ser heredero de todas las cosas, todas las naciones, y por medio de Él todas las cosas fueron hechas. Aquí después entonces nosotros vemos que creado el hombre, Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, Caín mató a Abel. Caín mató a Abel. ¿Por qué? Porque Caín tenía envidia de su hermano, porque la ofrenda de su hermano fue aceptada por Dios y su ofrenda Dios lo rechazó. Dios no quiso recibirlo. Entonces, Caín fue y mató a Abel. Entonces nosotros vemos aquí, primero, produjo en Caín una envidia de Abel ser aceptado por Dios y él no. Y la envidia engendra odio, y el odio engendra homicidio, siempre en esta línea. Dios, sin embargo, tuvo misericordia e intentó ayudar a Caín. Entonces dijo el Señor: ¿por qué estás airados y por qué decayó tu semblante? Si procederes bien, no serás aceptado. Si, sin embargo, procederes mal, el pecado está a la puerta y tu deseo será contra ti y a ti te cumple dominarlo. Entonces, aquí usted puede ver que Dios habló algo a él. Entonces, que el deseo, la avidez es difícil de ser controlada, es difícil de controlar. Pero Dios dijo que a Caín que él controle su deseo, si no este deseo iba a terminar dominándole a él. Y en Juan 8:44, vamos a ver, nosotros leímos este versículo varias veces, nosotros conocemos este versículo, pero este versículo es muy significativo. 44, dice así: vosotros sois del diablo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los deseos, cosas equivocadas y son difíciles de dominar. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Entonces, él fue homicida desde el principio. ¿Cuándo fue que Satanás mató al hombre? Aparentemente no, pero él entró, él estaba dentro de Caín, y este Caín mató a su hermano. Entonces, en verdad, ¿quién mató a Abel? Es el propio Satanás, porque él fue homicida desde el principio. Esto es muy serio, hermanos. Ahí nosotros tenemos el gobierno de la vida en el día miércoles, gracias al Señor. Aún hablando de Juan 8:44, nos muestra que Satanás, él es rebelde. En su rebelión, él se tornó un mentiroso, el padre de la mentira, y ahí él creó entonces el reino, el imperio de las tinieblas, reino de las tinieblas, con el poder de la muerte. Entonces, él con el poder de la muerte, él controla a todos los hombres. Entonces, él es poderoso por causa de esto, pero su reino está basado en la mentira. Cuando él habla, no crea, es pura mentira. Lo que nosotros hoy, hay muchas personas hablando mal de la iglesia, hablando mal de la palabra profética,
hablando mal de quien habla la palabra profética, no vamos a oír esto porque todo viene de una sola fuente, que es el padre de la mentira. Todo lo que ellos hablan es mentira. Entonces vamos a seguir firmes en el principio del reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Nosotros estábamos en el imperio de las tinieblas y Él nos transportó para el reino del Hijo de su amor. Aleluya, estamos hoy en la luz. Y aquí Hebreos 2:14 dice, como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Nosotros sabemos que Satanás, el diablo, controla al hombre por el pavor de la muerte. Pero el Señor Jesús aquí, Él destruyó a aquel que tiene el poder de la muerte. La muerte no tiene más poder sobre nosotros, porque el Señor Jesús destruyó. Ahora, ¿quién gobierna? Es nuestro Rey. Nuestro Rey Jesucristo, que gobierna. Dios es luz, Él gobierna con luz, sus atributos son justicia, santidad y la gloria. Y todo aquel que es nacido de Dios permanece en Él y no vive en la práctica del pecado. Gracias al Señor. Todo aquel que tiene la vida y vive en la comunión de la vida, siendo suplidos por la palabra de la vida, no vive pecando. No porque sigue un mero comportamiento ético o moral, sino porque esta es la genética de la vida de Dios. Maravilloso. No hay como pecar, porque esta genética de la vida de Dios no peca. Claro que el mundo nos odia. Tenemos aquí capítulo 17 de Juan. Yo les he dado tu palabra y el mundo los odió. El mundo nos odia porque ellos no son del mundo. También yo no soy del mundo. Gracias al Señor no somos del mundo, porque nuestro Señor Jesús no es del mundo. No pido para que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros tenemos que hacer mucho todavía aquí en la tierra, porque aún necesitamos ver al Señor usando la vieja creación para producir, para engendrar una nueva creación. Esto va a suceder hasta la revelación de la gloria de los hijos de Dios, que se han consumado. Esto está en Romanos 8, 19 al 21. El proceso es esto, el que ocurre por la palabra, por la santificación de la verdad. Y aquí, hermanos, Dios le dio libertad al hombre para escoger entre la vida y la muerte. Este punto es muy importante. Esta es nuestra elección. Dios quiere producir en la tierra el gobierno de vida, gobernando al hombre por medio de su vida, siendo el hombre gobernado por la vida divina. Cristo encabezará todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. Entonces, cuando en Génesis Dios colocó entonces a Adán y a Eva en el jardín del Edén, y allí Dios les habló que para que ellos tengan una elección, si ellos no elegían el árbol de la vida, porque si comían del árbol de la vida, ellos iban a tener vida para siempre. Entonces, y serán bendecidos. Pero si tomaban el fruto del conocimiento del bien y del mal, Dios le dijo que no comiesen y ellos comieron. Ellos desobedecieron la palabra de Dios, entonces la maldición entró en el hombre. Aquí es interesante. Morir no significa la muerte física inmediata. Cuando Dios dijo, ciertamente morirás, al comer el fruto del conocimiento del bien y del mal, no es una muerte fulminante como tomar un veneno, un líquido del veneno, muere y listo. No es una muerte repentina, sino que aquí el veneno de la muerte ya fue sembrado.
Y ahí la muerte comienza a producir allí a través de este veneno. Y el objetivo es llevar al hombre a la muerte. No a Dios, sino a la muerte. Entonces, esto no se refiere a la muerte física, sino que a la muerte que entraría en el hombre y pasaría a gobernarlo. Entonces, en vez de que la vida lo gobierne ahora, por el contrario, la muerte es quien gobierna al hombre. Por eso, necesitamos salir de esto. Necesitamos ir al gobierno de la vida. Contrariando el hablar de Dios, la serpiente afirmó que Adán y Eva no morirían, sino que serían conocedores del bien y del mal. Miren que este versículo es muy interesante. Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que él habló lo contrario, que Dios había hablado. Él puede hablar eso porque es un mentiroso. No moriréis es mentira, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Lo que llamó la atención, yo creo que de Adán y Eva, les abrirán los ojos. Cuando ellos comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal, fueron abiertos sus ojos. Ahora, ellos, cuando abren sus ojos, ellos comienzan a ver muchos defectos. El hombre pasa a ser un juez, comienza a juzgar a los otros, criticar a los otros. Entonces, esto es bueno nosotros cerrar nuestros ojos, porque si no, no hay como jueces y quedamos juzgando lo cierto y lo errado. Es imposible amar unos a los otros así. Si nosotros buscamos los defectos de los otros, criticamos la falla de los otros, es imposible amar unos a los otros. Pasamos a ver a las personas por el ojo del bien y del mal y no por medio de Dios. Cuando comenzamos a criticar y ver cosas que otros no perciben, es porque la muerte ya entró en él. Es terrible esto. Si alguien tiene ojos agudos para ver los defectos del prójimo, queda muy difícil amar a los otros. Pero aquí nosotros tenemos una salida. Gracias al Señor tenemos la oportunidad de actuar por el gobierno de la vida, porque nos lleva a amar unos a los otros cada vez más. No quedamos con los ojos abiertos intentando ver los defectos ajenos. Las personas que están envenenadas por el árbol del conocimiento del bien y del mal tienen una visión estricta y particular. Solo consiguen ver los aspectos negativos en los otros. Por eso, para que salgamos de esta situación negativa, necesitamos amar la palabra de la vida. La palabra de la vida nos introduce a la comunión de la vida y nos llena de la vida divina. Aleluya. Nos llena de la vida divina y nos llena del amor y nos llena de la naturaleza de Dios. Gloria a Dios. Capacitándonos más y más a amarnos unos a los otros. Y aquí está el secreto, llenarnos de la palabra de la vida. Ahí produce la comunión de la vida. La comunión de la vida produce la manifestación de la vida de Dios, que es el amor, y así nosotros conseguimos amarnos unos a los otros. Aquí, el día jueves habla de queremos la bendición. Aquí nos habla de dos opciones. Dos opciones para nosotros escoger. Vamos a escoger la bendición. No quedemos presos en una palabra doctrinaria, sino que volvámonos a la palabra que proviene de la boca de Dios. Aquí dice, ¿cómo escoger la bendición? Aquí nos da el tip, la manera. Deuteronomio 28, 1 y 2. Sí. Atentamente oyeres la voz del Señor.
Entonces, oír la voz del Señor es primordial, es más que importante. Señor tu Dios, ten cuidado de guardar todos sus mandamientos que hoy te ordeno. Entonces es oír la palabra, la voz del Señor, es la voz de comando. El Señor inmediatamente practica esta palabra que hoy te ordeno. Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si oyeres la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones. El secreto aquí, hermanos, de la bendición es oír. Oír atentamente la voz del Señor y colocar inmediatamente en práctica su palabra, a fin de cooperar con el Espíritu en aquel exacto momento. Esto es lo que hemos hecho. Gracias al Señor que hoy nuestros adolescentes y demás hermanos que aman la palabra y aman seguir de cerca la palabra, hacen inmersión refinada, con anotaciones, se profundizan en los mensajes. Esto tiene como propósito hacer con que absorban mejor la palabra. Entonces, aquí al final dice, seamos diligentes en oír atentamente la voz del Señor, en guardar la palabra de la vida y en colocarla en práctica. Cuando el Señor da un comando, esta orden debe ser inmediatamente ejecutada. No debemos dejar para mañana. El Espíritu está en ese momento operando vigorosamente y no podemos perder la oportunidad de cooperar con el Señor. Seamos diligentes y rápidos en actuar. Entonces, oír lo que el Señor tiene para decirnos ahora, en este momento. Este es seguir de cerca la palabra profética. Y en día viernes habla de el hablar dinámico del Señor en el Antiguo Testamento. Él hace una comparación aquí en el Antiguo Testamento a través de lo que Moisés habló, los 10 mandamientos, los estatutos. Entonces allí se formó el Torá por intermedio del Pentateuco. El Pentateuco se llama Torá, pero después del Torá existen varios comandos que el Señor habla por su pueblo en aquel momento. Esto se llama Talmud. Es el hablar para aquel momento necesario, que son una colecta de registros, discusiones rabínicas sobre la ley y la ética judía. Gracias al Señor, Él ha hablado con nosotros de manera viva. Tenemos una voz de comando, por eso somos bienaventurados. Tenemos el hablar profético, la palabra de la vida que produce la comunión de la vida, nos alimenta y nos da vida. Y esta vida nos quita de la muerte y nos lleva a amar a los hermanos. Maravilloso esto. Entonces, así como el Pentateuco es llamado del Torá y después tenemos las varias actualizaciones y Dios continúa hablando, que es el Talmud. Y para nosotros, hermanos, nosotros tenemos la Biblia, las Escrituras, pero tenemos este llamado de Logos. Pero nosotros también tenemos la voz del Señor hablado en este momento, que para nosotros sería entonces Rema, el hablar instantáneo, el hablar del momento. Por eso nosotros atesoramos mucho, apreciamos mucho, amamos la palabra profética que el Señor ha hablado para nosotros, siempre en el momento que nosotros necesitamos. Y cuando oímos estas palabras proféticas, nosotros necesitamos practicarlas, porque es la voz de comando de Dios, es el hablar de Dios para aquel momento. Entonces nosotros necesitamos ver esto. Y ahí, hermanos, en Deuteronomio 30, 15 y 16, Él dice así: Mirad, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal,
porque yo te he mandado hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Oh Señor Jesús, también aquí en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoja pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hermanos, vamos a escoger lo correcto, vamos a escoger la bendición, la vida, y así para que seamos bendecidos. Quien escoge la vida se beneficia hasta sus hijos y nietos, pues ellos estarán en la casa de adolescentes, actuarán como tropas y capitanes, serán útiles en las manos del Señor. Y serán útiles en las manos del Señor y crecerán llenos de vida porque hicieron la elección correcta. Oigamos la voz del Señor y hagamos la elección correcta, la vida, para que vivamos nosotros y nuestra descendencia. Aleluya, amén. Entonces aquí, Cristo dio su vida por nosotros. Si vivimos en comunión de la vida, el amor nos lleva a dar nuestra vida por los hermanos. Quien odia a su hermano es asesino, pues es gobernado por la naturaleza del diablo, que es homicida y quiere implantar el odio. Entonces, hermanos, Cristo dio su vida por nosotros. Si vivimos en esta comunión de la vida, el amor a esta vida manifiesta el amor. El amor nos lleva a dar nuestra vida por los hermanos. El amor genuino produce la obra de Dios. Gracias a Dios. Este amor es el amor ágape, proveniente de Dios. Engendra el amor fraternal, que produce algo positivo. Entonces, Primera de Juan 3, 21. Quien vive en la comunión de la vida tiene un vivir que agrada al Señor y su corazón no le acusa. Cuando el corazón le acusa, algo está equivocado. La unción nos alerta cuando es necesario restaurar la comunión de la vida. Si esto ocurre, confesamos nuestros pecados y restauramos la comunión de la vida. Gracias a Dios. Entonces es esto, mis hermanos. Necesitamos estar siempre siendo guardados en la comunión de la vida que viene por la palabra de la vida. La comunión de la vida también trae la voz de comando, y si nosotros practicamos inmediatamente esta voz de comando, entonces nosotros recibiremos la bendición. Escogemos pues la vida, y escogiendo la vida, escogemos la bendición. La bendición no solo para nuestra generación, sino para nuestras futuras generaciones también. Gloria a Dios. Esto es muy, muy importante. Jesús es el Señor.